Historias Creepypasta 36. El llanto de las caléndulas. Entra un pequeño de 6 años a la habitación, se acerca sollozando al regazo de su padre que se encuentra descansando en el diván. ¿Qué tienes, hijo? Vengo de casa de mi prima y no quiero regresar ahí, me dio miedo. Tranquilo, hijo, no pasa nada. ¿Fuiste a casa de mi prima alguna vez? Sí, hijo, sí fui una vez. Ven acá y siéntate, te contaré una historia. Sí, recuerdo aquella vieja casa, majestuosa y sencilla a la vez, una construcción clásica de la era victoriana, recatada y finamente acabada hasta el más ínfimo detalle. Pero lo que más recuerdo es mi última noche ahí, era particularmente fría, la leve brisa que recorría los árboles dejaba entrever la silueta de la luna que parecía empecinada en el afán de esparcir su luz etérea correteando junto con las sombras fantasmales en el jardín. Mi habitación estaba en el segundo piso, era cómoda, pero mi sueño esa noche era intranquilo, me recuerdo a mí mismo cansado y somnoliente, rondando el umbral del sueño pero sin lograr descender en él. Mi mente comenzaba a divagar y a ahondar en temas inútiles, lo que en un principio comenzaban como pensamientos, de un momento a otro se convertían en sueños, de los cuales despertaba tan pronto como comenzaban. El silencio era tan intenso que parecía zumbarme en los oídos, tanta calma era abrumante, me levanté de mi cama para abrir la ventana, así, al azotar el viento aplacaba un poco aquel inquietante silencio. Casi parecía cíclico, predecible 10 minutos de calma absoluta quebrantados por 30 segundos del contrastante ruido del viento azotando mi ventana, luego, calma nuevamente. Sucedía así una y otra vez, mis pensamientos se estaban convirtiendo en sueños paulatinamente hasta que... Toc, toc, toc. Esta vez el viento no había azotado la ventana, parecía que había tocado en ella como quien toca quedamente a la puerta, era apenas audible, tan levemente perceptible, pero sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para despertarme de aquel leve sueño y alertar mis sentidos que ahora se encontraban enfocados en aquella ventana. ¿Realmente lo habré escuchado? ¿O solamente fue un reflejo inocuo de un leve y muy corto sueño? Permanecí en silencio, quieto e inmutable intentando analizar aquel silencio que nuevamente zumbaba en mis oídos. ¿Habrá sido real? ¿O solamente un juego inmaduro de mi propia mente? No, sé que era real. Comencé a pensar en esto y a hacer remembranzas de pasadas añoranzas, nuevamente, comenzaba con un tema y una cosa me llevaba a la otra, alejándome cada vez más del tema en cuestión. Toc, 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 ahí está nuevamente, me dormí sin darme cuenta, pero aquel sonido me despertó, es inconfundible, tan leve como la vez primera pero ahora estoy seguro el haberlo escuchado. Rápidamente me incorporé en la cama y observo la ventana, la luz de la luna se cuela dentro de la habitación dibujando así macabras manos con las sombras de los árboles secos que se mecen a voluntad del viento. Mi mente se turbó imaginando el ser que llamaba a mi ventana, me acerqué lentamente intentando agudizar mis sentidos cual gato en cacería, hasta que lo escuché. No era alguien tocando a mi ventana, sino, un sollozo, si bien el sonido no era menos aterrador que el anterior, al menos ahora era más revelador. Abrí la ventana de par en par y me asomé al balcón, nunca lo olvidaré. Abajo, en un rincón del jardín trasero, junto a la fuente, se hallaban las caléndulas, iluminadas suavemente con la luz de la luna, se movían tímidamente al ritmo del vals que el viento tocaba o de su interior provenía un llanto que, en cierto sentido, parecía acogedor. La intriga le ganó al temor, al menos en esta ocasión, no concebía en mi mente lo que estaba atestiguando, no lo comprendía, pero mientras miraba absorto, pude notar algo más, no era un solo llanto, cada caléndula parecía llorar junto a su compañera de al lado, produciendo entre todas este leve y melancólico llanto. El sentimiento de dolor y sufrimiento de aquellas flores era tanto que durante un breve momento, incluso yo fui capaz de sentirlo. De entre las hojas de aquellas bellas flores surgió una mano, y con esta, un vestido grisáceo y traslúcido, lo vestía una joven de cabello negro que parecía lamentarse junto a las caméndulas, me pareció una escena verdaderamente triste. Apenas un instante después, una ráfaga de viento descendió desde la nada, azotando las caléndulas y despojándolas de sus pétalos, estos se esparcieron, parecían volar libres al olvido llevándose con ellos aquel llanto que se apagaba lentamente en la distancia. El vestido de la joven y ella misma, parecieron también ser arrasados por el viento para mezclarse entre aquellos pétalos que se alejaban cada vez más, todo se desvaneció en el aire dejando atrás un jardín sombrío, silencioso y solitario. Cerré mi ventana y regresé a la cama sin poder ya conciliar el sueño, solamente me quedé ahí, inmóvil y con la mente en blanco.
Aunque aquella noche parecía eterna, el día en realidad no tardó tanto en llegar. En mi mente permanecía impregnada la imagen de aquella joven dama con su sobrecogedora tristeza y desesperanza. Intenté levantar mis ánimos y así olvidar aquel suceso. Me bañé y vestí para bajar a desayunar. Ahí se encontraba mi tía abuela Elsa. Comenzamos a hablar amenamente de uno y mil temas y luego, como siempre, una cosa llegó a la otra y sin darme cuenta nos encontramos hablando sobre mi experiencia en la noche anterior. Elsa parecía prestar especial atención a mis palabras, escuchaba atentamente todo lo que decía y cuando finalmente terminé de narrar lo sucedido, ella tomó aire en un profundo suspiro, dirigió su mirada hacia el techo, o tal vez a la nada, como quien recuerda una historia de toda una vida pasada. Melina, susurró Elsa después de un largo silencio, y hubo silencio por un rato más. Se llama Melina, me dijo con los ojos aguados, y no es ninguna extraña, ella era mi hija. Me quedé pasmado, no sabía qué decir ni qué pensar, no sabía que mi tía Elsa hubiese tenido hijos, pensaba que... no sé. Que era estéril o que nunca se había encontrado con su pareja ideal, aunque pensándolo bien, en realidad nunca había pensado en eso hasta aquel momento. Terminé mi café de un sorbo intentando espantar el sueño remanente que aún pudiese quedar, hice mi desayuno a un lado, quería escuchar la historia de la hija de mi tía Elsa, y afortunadamente, ella no se hizo de rogar. Sé que esta conversación fue hace ya muchos años, pero es una de esas cosas que jamás se olvida. Recuerdo claramente cómo me lo relato. Elsa se encontraba en la plenitud de su vida, estaba casada con mi tío abuelo Víctor, eran una hermosa pareja, el dinero no les hacía falta, pero los hijos sí. Vivían en esa misma casa, donde yo pasé aquella noche, los años pasaban uno tras otro y ellos siguieron sin poder concebir. Sin embargo, un día tuvieron la posibilidad de adoptar una niña recién nacida, no lo dudaron, la nombraron Melina. La niña creció rodeada de mucho afecto, nunca le faltó nada, haya sido material o afectivo, tuvo la mejor educación que se podía pagar y los mejores padres que podía desear, todo era ideal. Melina sabía que no era hija biológica, pues entre ellos nunca hubo secretos. Sin embargo, eso en realidad no importaba, ella era una verdadera hija y ellos unos verdaderos padres. Una tarde de octubre, cuando Melina había alcanzado ya los 17 años, llegó a casa su tía Iris, la hermana de Elsa. Iris parecía agonizar, se encontraba tan enferma y su salud tan deteriorada que parecía que había llegado a aquel lugar a morir. Pero con el tiempo las cosas no se dieron así. Unas semanas más tarde, Iris se recuperaba notablemente, era ya una mujer alegre y jovial, pasaba la mayor parte del tiempo con Melina, hacían muchas cosas juntas, se compartían secretos y hablaban sin tabúes, había una sincera complicidad entre las dos, con el paso del tiempo se habían vuelto inseparables amigas. Una noche, antes de irse a dormir, Melina se dirigió a la habitación de Iris con un cesto lleno de caléndulas, eran flores hermosas que había recogido en el jardín con la idea de hacerse adornos para el cabello. La puerta de la habitación de Iris se encontraba entreabierta, la luz al interior era tenue pero podía verse con facilidad hacia adentro. Cuando Melina se acercó, sintió una fuerte punzada en el estómago, dentro de la habitación y a Iris con su padre, acariciándose como solo dos amantes lo harían. Melina quedó muda, conteniendo y en silencio, regresó a su habitación. Se sentía traicionada, defraudada, el ver a su mejor amiga con su padre la había cambiado. Se acostó en su cama y tomó sobre su pecho el cesto con las caléndulas, las tomaba una a una arrancándoles los pétalos lentamente uno por vez, cada pétalo evocaba un recuerdo, un resentimiento, una idea, lloró toda la noche, y no durmió ideando en cómo vengarse. A la mañana siguiente, Melina no bajó a desayunar, tenía los ojos hinchados de tanto llorar pero se los disimuló como pudo. Arregló una mesa de té en una esquina del jardín junto a las caléndulas, era el lugar favorito de ella y su tía Iris. Las tres se encontraban ahí, y hablaban como si tuviesen años sin verse, tal y como de costumbre. Melina sirvió el té para ella y su madre, no alcanzó para Iris pero fue a la cocina a traer más, lo había endulzado con un toque de veneno. Las tres charlaban amenamente y en medio de las risas y pláticas, Iris se sintió mareada, cayó inconsciente al suelo antes de siquiera poder detenerse, en pocos segundos yacía muerta sobre el césped. Elsa abrazó a su hermana y lloró desconsolada sobre su cadáver, en medio del llanto vio a Melina que permanecía en pie junto a ella sin mostrar ninguna emoción, y con un dolo que cualquiera pudiese decir que viene del alma, Elsa le dijo a Melina: Melina, esa mujer que acaba de morir era tu madre. No hubo palabras, Melina permaneció inmóvil y el silencio. Paralizada.
Las caléndulas que se movían con el viento eran los únicos testigos silenciosos de aquel nefasto momento. Mi tía Elsa me comentó que luego de eso, Melina enfermó, cayó en una profunda depresión y cuando tuvo una crisis de nervios fue ingresada en un hospital de salud mental, por lo que después se supo que era un trastorno maníaco depresivo. Se volvió apática, no reconocía a nadie, pero una tarde, en un atisbo de cordura durante una visita, le contó a Elsa todo lo sucedido anteriormente. Al poco tiempo, Melina murió. Mi tía no terminó su desayuno, sus envejecidos ojos se le notaban cansados y llorosos. Me dijo que a pesar de lo sucedido, nunca se fue de esa casa. Decía que de vez en cuando aún podía sentir que Melina, quien para ella era una verdadera hija, aún permanecía ahí. Elsa se levantó de la mesa y dio la vuelta, luego me preguntó por mis quehaceres como si nada hubiese pasado. Luego de eso, jamás volvió a hablar del tema. Yo me fui de ahí esa tarde y ya no regresé nuevamente. Mi tía falleció 3 meses después de ese día. Por eso, hijo mío, no debes temerle al llanto que escuchaste en las caméndulas en casa de tu prima, pues por lo que me dices, parece que ellas aún lloran la tragedia de aquella historia.